Y vamos a comenzar con algo acá, a continuar con nuestro contexto histórico del libro. Toda esta mitología, ¿no es cierto?, griega, que existió en los tiempos de Grecia, por supuesto, que fue el imperio que gobernó antes de Roma, dejó una gran herencia. La mitología griega dejó una gran herencia ya no solo para ese tiempo ni para Roma, sino que aún hasta los tiempos de hoy. ¿Ya? Todo lo que era ese conocimiento que el imperio de Grecia generó y formó tiene su gran influencia hasta el día de ahora. Clara, por favor, si puedes avanzar con las... Corintios era la peor ciudad para plantar una iglesia. ¿Okay? Era una de las peores ciudades para plantar una iglesia. El mundo antiguo y toda la ciudad de Corinto era conocida por su desenfrenado estilo de vida. Por eso es que era difícil, porque era conocida por un desenfrenado estilo de vida. Los romanos se burlaban de los corintios por ser personas libertinas y borrachos. Esa era la reputación de los corintios, personas libertinas y borrachos. Los griegos usaban el verbo corintianizar, ¿ya? Usaban el verbo corintianizar y significaba vivir desvergonzadamente e inmoralmente. Vamos a corintianizar, decían los de los alrededores, era porque iban a Corinto, ¿no es cierto?, a lanzarse a la vida. Si hoy en día tenemos un lugar más o menos parecido a esto, es la ciudad de Las Vegas. Todo el mundo, Las Vegas, vamos a Las Vegas. Si tú vas a Las Vegas, anda pero en oración porque es complicado. Vamos a corintianizar, vamos a Corintio y vamos a lanzarnos a la vida porque allí habían todo este tipo de accesos, ¿no es cierto?, a todo libertinaje. Pocos esperaban algo de la extraviada Corinto y era una ciudad dispuesta a todo. Si era una ciudad dispuesta a todo, también la iglesia estaba dispuesta a todo. Y por eso Pablo dice que todas las cosas se hagan en la iglesia de Corintio con orden. ¿Ya? La siguiente, Clara, por favor. Esa es una imagen aérea más o menos de cómo era la ciudad de Corinto. Allá estaba el templo de Éfeso, allá atrás el templo que estaba acá, atrás. El templo del centro era el centro de gobierno. Había un lugar, también el teatro. Había un lugar donde se hacían algunos juegos recreativos. Y este es de una vista aérea de, hipotéticamente, cómo podría haber sido la ciudad de Corinto, porque fue hace mucho tiempo. Y así más o menos era. Este lugar era muy complicado para vivir una vida cristiana. La siguiente, por favor. Todo el mundo sabía que adoraban los corintios, adoraban el dinero, idolatría. El dinero circulaba libremente porque Corinto estaba en una calle importante del Imperio Romano. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Cuántos conocen esa frase? Nació en este tiempo. Porque el Imperio Romano tenía obviamente su gobierno en todas estas ciudades y ellos por norma hacían carreteras ya que fuesen importantes para que pasasen también allí todo el comercio, todo lo que es los carruajes con la recaudación de impuestos también. O sea, Roma tenía sus calles estratégicas hacia esas ciudades y por eso en ese tiempo se decía que todos los caminos llegaban a Roma. No es un dicho nuevo. La ciudad era un inmenso mercado al aire libre, lleno de esclavos y de corrupción. En el grupo pequeño estuvimos hablando de la esclavitud cuando estuvimos estudiando el último capítulo de Efesios, esta semana que pasó el día jueves. En esta ciudad vivían medio orientales, judíos, griegos, egipcios, navegantes, atletas y todo tipo de extranjeros. Era una ciudad mezclada con era multicultural, ¿ya? Y era muy difícil por eso, porque había muchas culturas circulando, pero obviamente la que prevalecía era la cultura griega. La siguiente, Clara, por favor. Corintio tenía una población de 700.000 habitantes aproximadamente. Solo Roma era más grande que ellos en ese tiempo. La ciudad era anfitriona de eventos grandes como desfiles, Juegos Olímpicos, eventos diplomáticos de Roma, celebraciones nocturnas, etc. Ellos eran orgullosos por su arquitectura corintia y por ser una ciudad cosmopolita. La siguiente, por favor, Clara. Aquí es donde nacen los Juegos Olímpicos. Todos sabemos que hoy en día eso es algo normal. Cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos.
Los anillos que se unen no tienen nada que ver con algo mitológico griego. Los anillos simplemente son todos los continentes de todo el mundo que están unidos. Ese es el logotipo de los Juegos Olímpicos. Y aquí existieron, aquí empezaron, especialmente en la ciudad de Olimpia. Hay una ciudad que se llamaba Olimpia y de allí nacen los Juegos Olímpicos, ¿ya? Pero también se celebraban en Corintio. La siguiente, por favor. Y aquí está nuestro mensaje. Nuestro mensaje se llama Evangelio versus conocimiento. Eso es lo que Pablo va a enseñar aquí en Corintios. Y leamos, por favor, desde nuestro estudio, nuestra predicación va a ser desde el versículo 18 hasta el 31, pero solo vamos a leer el 18, ¿ya? Y después vamos a retomar esto que está aquí en la pantalla. Ahí ya tiene usted más o menos una pequeña perspectiva. Yo creo que cada mensaje vamos a ir dando un poco de contexto para que usted entienda más la carta a los Corintios. Leemos juntos, versículo 18 de 1 de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Señor, yo te quiero dar gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu iglesia que está reunida. Gracias, Señor, por tu consejo, el consejo de Dios, el consejo de la palabra. Gracias por el libro a los Corintios, que fue escrita, Señor, para una iglesia en el año 62, 63, y fue recopilada, Señor, esta carta para traer orden a la iglesia hasta el día de hoy, y esta carta prevalecerá hasta que Cristo venga. Porque las iglesias hoy en día necesitan mucho orden en todos los aspectos. Trae orden, Señor, a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino a los hogares, a las familias, a los matrimonios, a los hijos. Trae orden, Señor, a la vida espiritual de nuestra iglesia y de todos los que la componemos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que nos hables. Amén y amén. Espiritualmente, ya lo que gobernaba o lo que había más en la ciudad de Corintio era todo lo que era la filosofía griega. Todas esas filosofías griegas, todos estos filósofos habían sido personas que... La otra, Clara, por favor, si puedes volverla donde estaba. Eso era uno de los grandes problemas con los que Pablo se enfrenta ya acá en Corintios. Y para entender lo que pasó en Corintios, ya, por favor, vayamos a Hechos capítulo 17. Retroceda unas páginas atrás. Voy a usar bastantes evidencias internas adentro de la Biblia para poder dar a conocer y dar a entender lo que pasó o cómo era la situación acá en Corintios. Las tres ciudades más conocidas del imperio griego eran Tesalónica, Atenas y Corinto, de toda esa región. Eran como las ciudades más conocidas. Y en el capítulo 17 de Hechos, Pablo está en Atenas. Y vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es Atenas. Y después él va a Corinto. Obviamente lo que vamos a leer pasó en Atenas, no en Corinto, pero Atenas y Corinto y Tesalónica o Olimpia eran las ciudades más importantes. Entonces todo este problema que Pablo se enfrentó acá en Atenas estaba en todas estas ciudades. ¿Ya? Leamos desde el 16 en adelante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole estos filósofos de los estoicos y de los epicúreos, lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, Pablo. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. (21) Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Y ese es un problema hoy en día cuando andamos, lo nuevo. ¿Cuál nuevo? Si la verdad ya fue revelada en la Biblia. Ya no hay ninguna otra, algo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo aparte del Evangelio? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Pero llegó algo nuevo a la ciudad. Como eran adictos al conocimiento. ¿Y qué era? Gloria a Dios que llegó algo nuevo. El Evangelio. ¿Quiénes eran los estoicos? Era una escuela de filósofos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Era también otra escuela de filósofos fundada por Epicúreo. Era un filósofo conocido en ese tiempo. ¿Qué creían ellos? ¿Qué pensaban ellos? Ponga atención a esto es muy importante. Para los epicúreos, ellos creían que el placer significaba la ausencia de dolor físico, la tranquilidad del alma, la ataraxia. Allí está el propósito de la vida, en huir del dolor y buscar placer. Ellos creían que el propósito de la vida estaba en buscar placer. Malo, muy malo. Pero como eran filósofos, ellos decían, el propósito de la vida, el existir de la vida está en buscar placer, en evitar el dolor. Bueno, nosotros que estamos en Cristo sufrimos. Bienaventurados aquellos que se encuentran en diversas pruebas, dice Santiago. ¿Por qué? Porque serán ricos en paciencia, en conocimiento, en gracia. ¿Se dan cuenta cómo el dolor para Dios es una cosa y para los filósofos es otra cosa? Entonces como el propósito de la vida está en el placer, yo me lanzo al placer. Mal, muy mal. Eso creían los epicureos. Los estoicos consideraban que la verdadera felicidad se alcanzaba viviendo en armonía con la naturaleza y la razón, y para ello cultivaban 4 virtudes: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Allí está el propósito de la vida, decían los estoicos. Eran unos grandes filósofos que discutieron con Pablo, pues Pablo también tenía su lado filosófico porque era un hombre que había sido iluminado por Dios para hablar con estas personas. Había que ser muy altamente letrado y calificado o inteligente como Pablo para hablar con estas personas, si no te humillaban de una vez y te decían, eres un recalcitrante, mente limitada, no tienes una mente brillante, ¿por qué pierdo el tiempo hablando contigo? Fuera. Así tratan los que tienen conocimiento a los que quieren acercarse. Y Pablo, bueno, hablemos filósofos. ¿Quieren una enseñanza nueva? Yo tengo una enseñanza nueva. Y les hablaba de la resurrección. Y se lo llevaron al Areópago. Y el Areópago era una ciudad pequeña que estaba en un monte como de piedra, una montañita. Y allí había como una especie de, como los más altos de los filósofos, como una especie de corte. Y los llevaron allí y le dijeron, mira, este anda enseñando esto. Y esos altos letrados de la corte decían, desaprobado, fuera. ¿Y quiénes eran ellos para probar? Bueno, eran filósofos. Y muchos de esos filósofos también tenían que ver con estos. Sócrates, por ejemplo, 300 años antes de Cristo, era un gran filósofo que hasta el día de ahora su influencia existe. Y cuando Pablo llega allí y predica el Evangelio, se encuentra con estos pensamientos filosóficos. ¿Pero qué decía Sócrates? Sócrates es un humanístico, filósofo, ateo, en contra de Dios, ¿de acuerdo? No estoy hablando de aquí de ellos porque quiero sacar algo bueno de ellos. Al contrario, los quiero poner como ejemplo. Ponga atención a esto. El gran pensador filosófico, Sócrates, sabía tanto sobre humanismo, pero al final del día terminaba frustrado, triste, frustrado, con la cabeza así. ¿No han visto esa imagen del filósofo que se... Y decía, lo único que sé es que no sé nada. Y se iba a dormir. Pobrecito el niño, no sabía nada. Y es cierto, no sabía nada. Lo único que sabía era humanismo. Gracias, no sé que lo voto. Y así Platón, por ejemplo, también fue discípulo de Sócrates, después Aristóteles, Arquímedes, Pitágoras, Tales de Mileto. Todos estos filósofos estaban en su auge todavía en los tiempos que Pablo llegó a Corinto. Porque Corinto es una ciudad de Grecia.
y predicar el Evangelio en medio del humanismo, en medio de la metafísica, en medio de la razón, en medio de la retórica, porque eso era el propósito de ellos, la filosofía, la lógica, la metafísica, la retórica, la ciencia, la astronomía, el conocimiento. Allí encontraban ellos el placer en el conocimiento. Y Pablo viene y les dice, a la basura con su conocimiento, hay otro conocimiento que es mayor que el conocimiento humano y se llama Cristo, el que resucitó de los muertos. Ellos decían, nadie resucita de los muertos, eso no existe. Bueno, sí existe, existió, Cristo resucitó de los muertos y vive en el cielo. Ningún Dios se ensucia viniendo a la tierra y se va de regreso para su palacio de dioses, decían ellos. Bueno, hubo uno que sí lo hizo. Y por eso Pablo va a decir, volvamos a Corintios, por favor. Y por eso Pablo va a decir en Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para estos tipos. Para ellos. La cruz. Humanismo, papá, humanismo. La cruz, retórica, papá, retórica. Inteligencia, conocimiento. Y Pablo los miraba y es como, no, nadie viene a Cristo por conocimiento. Nadie viene a Cristo por saber, venimos a Cristo porque somos pecadores. Yo quiero decirles a ustedes una cosa. Probablemente entre nosotros, porque todos creemos en Dios, no es como algo tan relevante, pero usted salga de acá y váyase, por ejemplo, allá a Suiza, váyase por favor allá a Alemania, váyase a Francia, váyase allá hoy a Corintios hoy en día, váyase allá a España y me va a hablar del humanismo que hay allí. Váyase a Estados Unidos, váyase a Buenos Aires, váyase a Montevideo, por el amor a Dios. El cementerio de los misioneros, dicen. Estamos rodeados de una cultura humanística que no cree en Dios. Y esta era la incredulidad de los corintios. Y Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para ustedes que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, dice Pablo, a nosotros es poder de Dios. Usted salga de aquí y háblele de Dios a alguien que va allí. Ven allí con tu Dios, papá. Ando ocupado. Para ellos, esto es locura. ¿Cómo nos dicen los petepetes, los evangélicos, los aleluya, los canutos? ¿No ven? Es locura para ellos. Y ahora es cristiano, ahora es evangélico. Se burlan de nosotros. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder. Esto es gracia. Recién estamos en el versículo 18, vamos al 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es lo que está escrito en Isaías. No vamos a ir a Isaías, pero Isaías dijo esto por revelación de Dios. Yo voy a deshacer el conocimiento de los sabios y voy a romper todo el conocimiento, dice Dios, por medio de Isaías. Y Pablo cita a Isaías y lo escribe aquí en Corintios. ¿Quién es tan atrevido como para tocarle la puerta a la oficina de Dios y sentarse con él y debatir? ¿Quién hace eso? Bueno, hay gente que estos lo hicieron. ¿Dios? ¿Quién es Dios? Y hoy en día hay gente que lo hace. Y quiero que vayamos a Job, por favor. Vamos a romper la sabiduría humana aquí y vamos a darle espacio al conocimiento de Dios. Vaya a Job 38, por favor. Job 38. Vaya al Antiguo Testamento, retroceda varias páginas. Job, capítulo 38. Está delante de Esther. Sí, y justo antes de los Salmos. Recuerde, estamos en Corintios, no estamos ni en Hechos porque leímos en Hechos y después vamos a leer hoy en Job, sí, pero no estamos ahí, estamos en Corintios, pero la Biblia se interpreta con la Biblia misma, ¿ya? Entonces hay que ir también a otros pasajes para ver qué es lo que en este caso Pablo está diciendo cuando dice, destruiré, dice Dios, la sabiduría de los inteligentes. Y me voy a hacer presentar, voy a hacer sentir quién soy Dios. No es que Dios necesite hacer eso, pero a veces es necesario, para que la gente vea su poder y crean en él. Job, un hombre piadoso, justo, compasivo,
Le vinieron un montón de males, perdió su hijo, su mujer, sus bienes, sus vacas y quedó allí en medio de un basurero rascándose las armas diciendo, ¿dónde está Dios? Lea el capítulo de Job. Y vinieron sus amigos, Bildad, Sofar, Eliú, vos estás así porque estás en pecado, bla, 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 bla. Y de repente Job dice, ¿dónde está Dios? Y de repente Dios hace una intervención y dice, ya Job, ya te escuché mucho tus quejas, ahora yo voy a hablar. Y dice Job 38:1, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, Job 38:1, respondió Dios después de tanta queja y después de tanto conocimiento y filosofía con sus amigos. Entonces respondió Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios dice, Job, ¿quién sos vos que desde tu ignorancia me estás hablando? Job, ¿quién sos vos que desde tu oscuridad me estás hablando? ¿Quién es Sócrates que desde su humanismo me habla a mí? ¿Se atreve Sócrates a hablar conmigo? ¿Se atreve Platón a discutir conmigo? No seamos. Nadie tiene esa capacidad de pelear con Dios, de altercar con Dios. Si Dios nos hizo a nosotros. Pero ahí el humanismo se quiere poner a la altura del conocimiento de Dios y salen para atrás en todo aspecto. 40 preguntas le hizo Dios a Job. Ya, Job, ciñete los lomos. No, ceñite los lomos. Sé hombre. No me vengas con niñadas aquí. Sé hombre y ahora yo te voy a responder. Yo te voy a preguntar, perdón. Primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sócrates. Poneme a Sócrates, hombre. ¿Dónde estabas tú? Sócrates, ¿dónde estabas? Arquímedes, ¿dónde estaban ustedes? Usted tráigame a Julio Verne, usted tráigame a Galileo Galilei, tráigame a Shakespeare, tráigame a lo que quiera, tráigame a Stephen Hawking, tráigame a Freud, a Skinner, a Nietzsche, tráigame a quien quiera. No podemos pelear con Dios. Dios les va a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Si tanto conocimiento tienes, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Cuando yo tiraba la cinta de medir el cordel, ¿dónde estabas tú? Versículo 8. ¿Quién le cerró las puertas al mar? Versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Job? ¿Dónde están las puertas de la muerte? ¿En el cielo? ¿Dónde están? Nadie sabe. ¿En la cordillera, a lo mejor, al lado de la Concagua, allí? ¿O allá abajo, en la Antártica? Nadie sabe dónde están las puertas de la muerte. Dios sí sabe. El hombre no sabe. Y Dios está humillando al hombre acá, está humillando su conocimiento, diciendo, ¿por qué camino se reparte la luz cuando el sol sale? ¿Cuál es la ruta de la luz? Dice el versículo 23. No, el 24. Versículo 28 del 38 de Job. Ya vamos a volver a Corintios, no se preocupe. Dios está hablando acá, así que escuchemos a Dios. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién es el papá de la lluvia? ¿Quién dice lluvia anda y llueve? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos, Job? Versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Quién le da de comer al león? Y la gente mira a los leones y tiene miedo. Bueno, yo los alimento. Versículo 9 del 39. Job, pasamos a 39, versículo 9. Job, escúchame. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? Ya, si ya va a querer el búfalo obedecerte, vos. Eh, 13. Iglesia, ponga atención, escuche a Dios. Vea a Dios. ¿Diste tú, Job, las hermosas alas al pavo real? ¿Tú se las diste? ¿Tú se las dibujaste? No tenés ni idea, Job. Así como también todo el humanismo no tiene idea
Si tan solo pudiesen verme. Versículo 19 del 39. Job, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Quién le dio la fuerza al caballo? ¿Han visto qué hermoso es cuando los caballos tiran con fuerza? Es hermoso ver eso. ¿Y quién le dio la fuerza? El hombre se la dio. Con el clon. Cuando el hombre quiere clonar algo, sí, pero no le da vida. El hombre no da vida. El hombre no da nada. Sigamos. Llegamos al 40. 42. Job 42. ¿Es sabiduría, dice Dios acá, contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría pelear con el omnipotente? Bueno, el que disputa con Dios, que responda a esto entonces, dice Dios. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, que responda a esto. No es sabio pelear con Dios. No es grato. Vamos a salir perdiendo. 49. Job, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Cómo es el brazo de Dios? Con brazo fuerte te saqué de Egipto, dice Dios en la Biblia. Bueno, pues con brazo fuerte también te voy a sanar. Con brazo fuerte te voy a restaurar. Con brazo fuerte voy a romper el ciclo del pecado en tu vida. Con brazo fuerte voy a sacar y romper el ciclo de la marihuana en tu vida. Mi brazo es fuerte. ¿Tienes tú el brazo de Dios? El brazo de Dios. Ah, sí, Nabucodonosor se paseaba por su palacio y decía, oh, mira lo que yo hice. Wow, sí, con brazo fuerte yo construí Babilonia. Y terminó comiendo pasto como un buey. ¿Entendiste, Nabucodonosor? Sí, Señor, entendí. Bueno. 41:10. ¿Quién podrá estar delante de mí? Dice Dios. Isaías se desmayó cuando vio a Dios. Bueno, no lo vio. Vio un poquito de luz de Dios. Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo la revelación de todo el Apocalipsis que está en la Biblia, se desmayó. Usa, el que tocó el arca de Dios, porque ¡ay, se va a caer el arca! La tocó, se murió. ¿Quién puede estar delante de Dios? Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le pida a él? Ah, nos mató. Terminó con nosotros, Dios, acá. Terminó su discurso. Volvamos a Corintios, por favor. Volvamos a Corintios. Hemos leído solo 2 versículos, nos falta mucho, Dios mío. Pero mostramos un poquito de la sabiduría, ¿no es cierto?, de Dios, que cómo se pone encima de todos estos tipos que en Corintio andaban diciendo, oh, no, la filosofía, Sócrates, que pobrecito terminaba diciendo, lo único que sé es que no hace nada. Bueno, Dios sí sabe. Versículo 20, ese fue el 18, ese fue el 19. Dios ya dijo en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Y la destruyó con Job o no? Lo dejó sin palabras. Versículo 20. Y Pablo se pone a la altura, muchachos. Pablo se pone a la altura de este conocimiento y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio hoy en día? ¿Dónde está? No hay. ¿Dónde está el escriba? Dice Pablo, entre signos de pregunta. Porque los escribas en los tiempos de Jesús eran uno de los más letrados y de los más inteligentes. Eran doctores y abogados de la letra de la ley y se sabían toda la letra de la ley y por eso eran escribas. Y cuando miraban a la gente decían, bueno, vos no cumpliste la ley, 40 azotes para Elías, porque no cumplió la ley. Y eran unos grandes, inteligentes, y andaban unas túnicas, y andaban sus libros, y andaban pensando, los escribas. Y Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? Son 3 preguntas las que Pablo hace en el versículo 20. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el ateo? El ateo. Oremos por los ateos para que se conviertan. Porque nadie puede discutir con Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Piensen en eso en un momento, por favor. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, la enloqueció con la Biblia, con poner todos los libros. La enloqueció cuando el tribuno fue allí a la tumba y ¡wow! No está Jesús. Quedó loco. Como dice el del sticker, me dejáis loco. Queda loco. Dios enloquece la sabiduría del mundo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, aún así agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Pablo está diciendo aquí, nadie viene a Cristo porque es sabio, porque es inteligente. Nadie viene a Jesús, nadie hace fila delante de Jesús y dice, yo soy el más sabio, yo quiero venir a ti. No, nadie viene a Jesús así. El conocimiento humano no salva. Vamos a hablar cuál conocimiento es el que te ayuda a salvarte. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Estamos bien? Ya, no se me duerman, por favor. Versículo 22. Porque los judíos, dice Pablo acá, piden señales. ¿Y los griegos qué dicen? Pablo pone al descubierto la mentalidad griega. Ustedes andan detrás de la sabiduría nomás, porque esa es la herencia que Sócrates, Platón, Arquímedes, Aristóteles, todos esos locos les dejaron. Hoy en día hay los que trabajan en el campo de la liberación le llaman a aquella persona que es orgullosa, que es altiva, le dice espíritu ateniense, espíritu de Atenas, conocimiento, sabiduría. Hay que reprender el espíritu ateniense de este lugar. El espíritu de Grecia, también se llama espíritu de Grecia, aquellos que andan así, no, yo no dejo que Dios me toque, no, yo soy más sabio que Dios. ¡Ja! Espíritu de Grecia, espíritu ateniense, operaba en la iglesia de Corinto. Y Pablo viene y les tira para abajo el sistema. Ustedes judíos andan buscando puras señales. De hecho, Jesús les dio todas las señales que hizo, sanó a un ciego, a un cojo, al de la mano seca, resucitó a este, y no creyeron. Y ustedes griegos andan buscando pura sabiduría nomás. Andan detrás del conocimiento. Porque cuando leímos en Hechos, los estoicos y los epicúreos decían, nueva enseñanza ha venido a la ciudad. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de que te tenés que arrepentir. De eso se trata. Se trata de que tenés que morir a tu humanismo y darle espacio a Dios. De eso se trata el nuevo conocimiento que había llegado a Atenas y después a Corinto. 23. Pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado. Yo no ando filosofando, dice Pablo. Yo no ando enseñando humanismo. Yo no ando enseñando metafísica. Yo no ando diciendo que el propósito de la vida está en la razón, en la lógica, en la retórica. No, dice Pablo. Yo predico a Cristo crucificado. Y se puso de tú a tú con los filósofos. No terminó bien la cosa. Casi se van a las manos. Pero si usted lee el capítulo 18, de todos esos filósofos que disputaron con Pablo, uno se salvó. Uno creyó. ¿Se dan cuenta que nada es en vano? Se llamaba Dionisio. Lee ahí el capítulo. Y me estoy seguro que ese Dionisio, después de conocer a Pablo, quizás se convirtió en un colaborador de él. Y wow, Pablo, y dame más del Señor. Enséñame más. Bueno, bienaventurado eres, Dionisio. Deja la filosofía, arrepiéntete y entra al reino de los cielos. Vive para Cristo. Eso es lo que dice el versículo 24, el 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ya deja de asombrarte si tus amigos que dejaste atrás te dicen que eres loco por venir a la iglesia. No eres loco por venir a la iglesia, eres loco porque ahora Cristo está en tu vida. Y somos locos para el mundo nosotros. Acostúmbrese desde ya. Pero ya porque somos locos, vamos a andar ofendiendo a la gente. Como estas personas que, son del cuerpo de Cristo y se ponen a predicar ahí en Santiago y andan ofendiendo. Esa no es la idea de predicar el evangelio, muchachos. Discúlpenme.
Eso no es la idea. Y se ponen allí a chispearse los dedos con la gente. Por mí fuese que se quedaran callados mejor. De verdad. No es la idea andar ofendiendo a la gente. La idea es predicar el mensaje. Sí, el mensaje es fuerte, ofende porque te dice que tenés que arrepentirte, te dice que sos esto, esto y esto. Pero eso es cuando la convicción entra a tu corazón. Cuando dice, wow, usted predique y déjele a Dios las consecuencias. No es la idea. No es la idea. La idea es que usted presente el mensaje y si va a confrontar, pues que Dios confronte. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Y hay que ser ordenados para estas cosas. El versículo 24, Pablo dijo eso, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Eso es lo que dice en el 24. Y en el 23, para los que no creen, Cristo es piedra de tropiezo. ¿Dónde quedó aquí el sabio? ¿Dónde quedó aquí el filósofo? ¿Dónde quedó? Nadie puede pararse delante de Dios. Nadie puede decir, Dios no existe. Dios no está muerto. Bueno, la gente lo dice, pero no es cierto. Dios existe. Dios es real. Y si no leemos la Biblia, nunca lo vamos a conocer. Versículo 25. Pablo va a hablar de él mismo. Pablo se va a poner en el plano secuencia él mismo se va a agarrar de la oreja y se va a poner en el altar de Dios para decir lo que va a decir. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es que Dios sea débil, no lo es. No es que Dios sea insensato, no lo es. Pero Pablo está hablando aquí alegóricamente, hipotéticamente, está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración, diciendo, supongamos de que Dios fuese un poquito insensato, ese poquito insensato es mayor que los hombres. Ese poquito, supongamos que Dios fuese un poquito, pero así un poquito débil. Esa hormiga de debilidad es más grande que nosotros, porque Dios es grande. Me imagino a los corintios, wow. Cuando leyeron esta carta, 26, pues mirad hermanos, vuestra vocación aquí les da, pero directamente en la cara, se los dice en su propia cara. Corintios, miren su vocación, no son muchos sabios ustedes, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, ustedes son tontos. Esa es la verdad. Y cuando Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, yo creo que la palabra insensato es más ofensiva que la palabra estúpido, no sé. A mi parecer creo que, oye, la palabra te dicen estúpido, bueno, pero insensato, corto de mente, no ves, no entendés, no podés pensar, por último estúpido, bueno, pero insensato, wow, dijo. Oh, Gálatas insensatos. Y después más adelante les va a decir, ¿tan necios son Gálatas? No, necio es otro nivel. Necio es otro nivel. Pero Pablo aquí les dice, son poco sabios ustedes, Corintios. Sí, necesitaban sabiduría, pero no la de Pitrágoras, no la de Epicurio, no la de todos estos filósofos. Necesitaban la sabiduría de Dios. Esa sabiduría necesitaban ellos. Por eso Pablo les escribe. ...27... Aquí es donde Pablo se pone él mismo en el altar. Y habla de él mismo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pablo está hablando del mismo. Yo era un necio, dice Pablo. Yo perseguía a la iglesia. Yo arrastraba a los cristianos a la cárcel. Yo atestiguaba la muerte de los apedreados. Yo atestiguaba la muerte de los que eran condenados por la ley a muerte. Ese era yo, dice Pablo. Yo odiaba a Dios. Yo no había tenido una relación con Dios. Yo no había visto a Dios. Yo no me había convertido, dice Pablo, cuando yo era fariseo. Claro, yo estudiaba la ley de Dios, pero no había conocido a Dios.
Como Job dice, de oídas había conocido a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que dice Pablo. Ya no soy más ese. Lo necio que era Pablo del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, Pablo avergonzó a estos sabios con predicarles el evangelio. Pablo no tenía problema, predicaba, le enseñaba a los judíos de la sinagoga, que eran los más difíciles para hablar. Le predicó el evangelio a los emperadores, a Félix, a todos estos. Al que tenía la oportunidad le predicaba. Porque él mismo está diciendo, los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque Pablo dice, lo débil del mundo, porque Pablo sufrió en su ministerio, persecuciones, hambres, azotes, persecución, enfermedad. Y dice, Dios me debilitó. Y más encima le pone un aguijón en la carne y Dios le dice, quítamelo, Señor, quítame este aguijón de la carne. No, mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Así que sirva, obedezca. Muchos dicen, como él perseguía a la iglesia, esta era la consecuencia. No, Dios es Dios. Nadie puede pelear con Dios. Y Pablo está diciendo acá, yo era necio. Y yo era orgulloso y me creía así el fuerte, pero Dios me debilitó. Para que yo pudiese decir, en Él soy fuerte. Versículo 28, Pablo está hablando del mismo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Ustedes creen que la gente amaba a Pablo cuando era fariseo? No, hombre, que lo van a andar amando. Mateo, el recaudador de impuestos, el que escribió el libro de Mateo, el que siguió a Jesús, ¿usted cree que la gente lo amaba? Le caía mal. Y Pablo está haciendo memoria, diciendo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. A mí me escogió Dios. Y lo que yo no era, por eso dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo está diciendo, lo que yo no era, para ser quien soy. Somos débiles. Somos insensatos y de allá Dios nos sacó. Dios muchas veces pone el ojo en el más débil, en el menos capacitado. ¿Qué importa la gran cabeza teológica? Y ni siquiera podemos practicar lo que entendemos. ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven? Oh, yo tengo 40 años de experiencia en el ministerio. Sí, pero no tenés un corazón dispuesto. No tenés un corazón en santidad. Y lo que importa para servir a Dios es un corazón dispuesto. Y el que está dispuesto ve la gloria de Dios. Por eso hoy en día todos, no, un doctorado en teología, un doctorado, ¿y para qué? Dijo John Piper, ¿para qué quiero estudiar y conocer a Dios como el diablo lo conoce? Y después no voy a practicar lo que yo voy a estudiar. De nada sirve, dice Pablo, estudiar. Va a decir Salomón en Eclesiastés, de nada sirven los muchos libros si nosotros no vivimos lo que nosotros estamos estudiando. Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado. ¿Y saben qué? Ese era yo. Ya hablando testimonio yo. Yo no me merecía estar donde estoy. ¿Quién era yo para estar delante de gente? Explicando e interpretando la palabra de Dios. No lo merecía. Porque vivía una vida de violar los mandamientos de Dios, rompía los mandamientos de Dios, no estaba ni allí con nadie. Sin embargo, Dios, por amor, nos escoge. Y somos inmerecedores de su gracia, sin embargo, Él nos las da. Versículo 29, ya estamos cerca de terminar. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es un versículo para eso. Para que nadie pueda decir, Dios, te reclamo. No, mis ojos están puestos básicamente en los débiles. El mundo busca lo fuerte. El mundo está con los ojos en la experiencia, en lo mejor. A veces Dios no tiene los ojos en lo peor, los tiene en lo peor. Por eso David le decía, estorbo a
Armadura de Saúl, esta cuestión, ¡pah! Yo soy el ungido de Dios. ¿Y quién es este Goliat incircunciso que anda ofendiendo al pueblo de Dios? Toma, el más débil. No lo querían dejar entrar los hermanos. Andate para la casa, loco, andate para allá. Sale para allá. Y Dios pone la mirada a veces en el más débil. Así es Dios. ¿Quién es mayor en la mente de Dios? El que sirve. El que se humilla. Ese es más inteligente según la palabra de Dios. El sermón del monte. Bienaventurados los que sufran, los que lloran, los que sufren persecución, los que sufren enfermedad, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores. Ahí viene el rebaño. Ya vamos a terminar. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo dice, por la locura de la predicación, ustedes hoy en día, corintios, están en Cristo. Y el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en Dios. Pablo va a terminar su enseñanza acá diciendo que no importa el conocimiento que nosotros tengamos si nosotros no conocemos a Dios. ¿Cuál es el conocimiento que importa? El conocimiento de Dios. Y ese es gratis. Agarra la Biblia y lee. ¡Wow! Vas a ser más sabio. Te lo garantizo. Y esto fue lo que dijo también Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Dice, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas son las que quiero. Después Salomón va a terminar su obra maestra, que me encanta, uno de mis libros favoritos, Eclesiastés, dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Iglesia, conozcamos a Dios. Rebolledo dice, a Dios no se le estudia, a Dios se le conoce. Conoce a Dios. Dios está abierto, Él es accesible. Conoce a Dios, eso es lo que te va a salvar, eso es lo que te va a hacer saltar el charco, eso es lo que va a hacerte permanecer, conocer a Dios. ¿Por qué están aquí? Para conocer a Dios. Conozcan a Dios. Pero de verdad se los digo de corazón, conozcan a Dios. Ese es el conocimiento que vale la pena. Dejen el humanismo, la retórica, la lógica. Eso es para los humanistas. El reino de Dios no es comida ni bebida, es poder de Dios. Dios rompe la lógica, Dios rompe los sistemas. Dios es experto en romper los sistemas y glorificarse. Conozcamos a Dios, vengamos a Dios, vengamos a Cristo, pongámoslo a Él primero y que Él sea nuestra prioridad en nosotros. Él puede sanarte, Él puede restaurarte, Él puede regenerarte. En Él tú puedes dejar tu pecado. Amén. No hay otra cosa. El humanismo cansa, te duele la cabeza, pero este conocimiento de Dios, el de su palabra, en vez de que te duela la cabeza, te quita el dolor de cabeza, te ayuda. El conocimiento de Dios es el que Dios está interesado en que nosotros... Si vos te vas a poner orgulloso, si vos te vas a poner jactancioso de conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Él es mi Padre, su naturaleza, sus atributos, su carácter, la forma como Él es. Conozco a Cristo, conozco el Espíritu Santo, cómo opera en mí. ¡Wow! Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Solo tú puedes romper el poder del pecado. Solo tú puedes romper el ciclo de la adicción. Maldito pecado. Maldito pecado que destruye. ¿Cómo destruyó mi juventud ese maldito pecado?
cómo destruyó mi adolescencia, mi niñez. Una juventud quemada por el pecado. Pero Dios me sanó. Dios me restauró. El hombre no me sanó. Nadie me sanó, solo Dios. Deja la maldita marihuana. Te está destruyendo. Deja el orgullo. Entrégate a Dios. Conoce a Dios. Tu humanismo no es nada para Dios. De hecho, ya te lo destruyó con Job. Entrégate a Dios. Entrégale tu corazón, entrégale tu alma, entrégale tu familia, entrégale a tus hijos y vas a ver el poder de Dios y vas a ver el brazo fuerte de Dios. Señor, yo quiero orar en contra del reino de las tinieblas, que se quite de la iglesia. Reino de tinieblas, retrocede, 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 quítate, suelta las almas, suelta los corazones, suelta las mentes. Diablo, suelta las familias, suelta los matrimonios. No son tuyos, son de Dios. Suelta la juventud de la iglesia, suéltala. Estás reprendido de este lugar. Adicción, hoy te rompes, porque Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más grande que la rebelión. Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que tu problema. Ven a Dios. Ven a Él. Sánate. Ven a Él y restáurate. Ven a Él y sírvele con amor. Síguele con amor. Deja de seguir el conocimiento, deja de seguir el humanismo, deja de seguir la retórica, la metafísica, la lógica, la estructura, el sistema. Ven al conocimiento de Dios. Gloríate que conoces a Dios. Alégrate, iglesia, porque conoces a Dios. Mira cuánta gente allá afuera no están allí con Dios. ¿No te da compasión verlos perdidos y tú conoces a Dios? Tú reinas, Señor. Tú existes, tú eres real. Invita a Jesús a tu vida. Invita a Jesús a tu familia. Invita a Jesús a tu trabajo. Abrázate de la cruz, así como aquel que salió corriendo y se vino a abrazar del cuerno del altar. Esa es una prefiguración de cómo nosotros nos salvamos, nos agarramos de la cruz y nos salvamos de la muerte. No estamos para perder el tiempo, iglesia. No hay tiempo. Pongamos la mirada en Dios. Pongamos la mirada en el Señor. Dios ha destruido, Dios ha avergonzado a sus enemigos. Dios ha avergonzado al conocimiento humano y Él se ha glorificado. Dios sigue siendo el fundamento de la iglesia. Dios sigue siendo el fundamento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.